Gracias, buenas tardes a todos. Aprovecho para subrayar que yo procedo de un ámbito tecnológico y del ámbito de la ingeniería, así que mi intervención pretende darle significado a la tecnología. Tenemos un dispositivo, tenemos tecnología, y ¿cuáles son las consideraciones que yo puedo aportar desde este punto de vista? Antes que nada, yo enmarcaría la tecnología en un contexto. Estamos en la así llamada cuarta revolución industrial, un momento extremadamente positivo para la tecnología desde este punto de vista. Y tenemos toda una serie de tecnologías que nos permiten recopilar datos y favorecer la conectividad de todo el mundo tecnológico, que es el famoso Internet de las cosas, fundamental para el mundo productivo. Se va cada vez más buscando soluciones de este tipo. A la luz de todo esto, el resultado de los trabajos que os quiero presentar estriba en la evaluación del dispositivo. Ya os han presentado las ventajas de Avaferm, pero como técnico puedo hablaros de datos y de hechos que apoyan las ventajas medioambientales. Por ejemplo, este es un concepto del que hemos hablado esta mañana y al mediodía. Son ventajas que han salido más veces esta mañana. Ahora vamos a darle contenido numérico a estas ventajas para que no se queden en frases o en agua de borraja. Hemos hecho valoraciones de gestión y también económicas. Por lo tanto, en otras palabras, me vuelvo a conectar al concepto de automación en tecnología. Es un concepto muy importante, se han dado pasos muy importantes y hay que valorarlo también a pequeña escala. Claro, la comparación con el enfoque tradicional siempre está ahí. El enfoque tradicional es bien arraigado, pero hoy día la tecnología es un aliado del enfoque tradicional. Es muy adecuado empezar a valorar estas nuevas oportunidades que se asoman al panorama de la enología. Vamos a ver cómo la automación puede ayudar y coadyuvar la vida en la bodega. Ahora vamos a hablar de los métodos utilizados por nosotros. Son métodos que, por un lado, valoraron los tiempos de procedimiento, la mano de obra, los nutrientes, el oxígeno, los consumos de agua y de energía. Todo esto se hizo por medio de la implicación de 2 bodegas italianas, y lo hemos hecho por medio de monitorización directa de datos y también por medio de entrevistas con los operadores. Todo esto se volvió a elaborar en una lógica de impacto medioambiental por la metodología del Life Cycle Assessment. Hicimos un LCA del procedimiento de fermentación y también llevamos a cabo una valoración de los costes, especialmente del payback de los resultados finales. Las 2 bodegas implicadas, la primera se encuentra en la zona del Prosecco, Borgomolino. En este caso analizamos el procedimiento partiendo de una valoración de las fases en las que el procedimiento de fermentación se ejecuta, como se hace de forma tradicional. El objetivo siempre ha sido el comparar la fase de fermentación con Avaferm con la fase tradicional de fermentación en bodega. En este caso hemos considerado 3 cubas en cemento. Estos son los materiales puestos a disposición por la bodega. Entonces, una con el procedimiento tradicional y 2 gestionando la fermentación con el sistema Avaferm. La segunda bodega es distinta. Nos encontramos en la zona del Sangiovese de Romagna, en la ciudad de Forlì Predappio. En este caso utilizamos 4 depósitos en acero, 2 con la metodología tradicional y 2 con Avaferm. Hemos monitorizado toda la fase de fermentación, trabajando codo con los operadores para identificar y registrar los tiempos en las distintas fases. ¿Cuáles son los resultados? Quizás lo más interesante de todo esto. A nivel de tiempos de procedimiento, aquí siempre os iré mostrando 2 resultados. Uno
que atañe a la primera bodega y el segundo a la segunda. Son resultados iniciales que ya pueden poner de manifiesto dos diferencias o resultados distintos, porque la situación de partida es distinta. Partimos con el Prosecco, la bodega de Borgomolino. En la gestión tradicional, los tiempos ligados a la fermentación eran de 16 días. Con Avaferm hemos podido reducir a 11 días este tiempo. Es una reducción del 31% y lo que nosotros hemos hipotizado en una lógica de oportunidades ofrecidas por el sistema, hemos podido leer este ahorro de tiempo como un incremento, un aumento de ciclos de fermentación que se pueden hacer en la bodega. Esta ha sido nuestra interpretación con este resultado. Con respecto a la bodega de Forlì, tenemos una reducción de 16 a 14 días con el sistema Avaferm. Es un 12% de reducción y en este caso los ciclos fermentativos se reducen a 0,25, pero de todos modos tenemos un pequeño incremento de los ciclos fermentativos con este sistema Avaferm. En cuanto a la mano de obra, tenemos aquí unas fichas que atañen a las distintas fases de bodega. Hemos apuntado los minutos de mano de obra necesaria en las distintas fases. Con el sistema Avaferm, obviamente los tiempos no coinciden porque las fases son distintas. Hemos podido registrar con el sistema Avaferm 220 minutos contra los 268 con el sistema tradicional. Una reducción del 18% en términos de mano de obra. Aquí vemos el gráfico y el sistema de evaluación de los operadores. Estos son los resultados de la segunda bodega. Tenemos un ahorro en términos de mano de obra del 25%. 360 minutos con el sistema Avaferm y 481 con el sistema tradicional. Vuelvo atrás. Aquí vemos dos fotografías sacadas de los pasillos del sistema tradicional con respecto al sistema Avaferm. Podemos ver también un mayor orden, ¿no? Entonces, como os decía antes, los enólogos entrevistados decían que el orden pues dominaba en la bodega con el sistema Avaferm. Tenemos los nutrientes, que es un tema muy importante, puesto que constituye uno de los puntos fuertes del sistema. En el caso de Borgomolino tuvimos una utilización del 6% superior, una cantidad no muy elevada, resultante de las distintas cantidades de nutrientes. Nosotros simplemente hemos apuntado los datos de ambas situaciones, mientras que en el caso de la segunda bodega, la de Forlì Predappio, tuvimos una reducción del 4,32%. Quizás los distintos tiempos y la distinta planificación del sistema, el hecho de que haya un operador que trabaje, pues conlleva a una reducción del 4%. Aquí tenéis el relativo gráfico. En lo que atañe el oxígeno, tenemos un incremento en la cantidad de oxígeno porque existe una mayor atención, un mayor cuidado. El sistema gestiona automáticamente este parámetro para cumplir con las curvas de expectativas que acabamos de ver antes. Y en este caso el resultado es de un más 32%. Aquí vemos el gráfico correspondiente. En este segundo caso, en el caso de la bodega Forlì Predappio, tenemos un incremento del 53,5%. Esto nos dice que podemos optimizar la fermentación para obtener una calidad final superior. Vamos a ver ahora el consumo de agua. Aquí también el sistema ha puesto de manifiesto un ahorro hídrico de alrededor de un 1% en la primera bodega. Recordamos que la fermentación con el procedimiento Avaferm es más corta, así que
a los fines de un cálculo, de un recuento final, es un factor muy importante. En el segundo caso, la bodega Forlì-Predappio, tenemos un ahorro de agua de alrededor del 4%. También bastante importante, esta es una prueba limitada que hicimos en un número reducido de depósitos, pero hablando con los enólogos, pues nos han dicho que multiplicando estas cifras por números superiores, el resultado es de verdad interesante. Luego tenemos el aspecto de consumo de energía. Aquí hemos hecho dos estudios. En el primer estudio hemos excluido la parte de refrigeración para darnos cuenta también a los fines del impacto medioambiental de lo que podía significar el uso de un dispositivo eléctrico con respecto a los dispositivos manuales tradicionales. En este caso, los resultados en la bodega de Borgo Molino eran análogos, dos niveles de energía completamente asimilables entre ellos. En el caso de la bodega de Forlì-Predappio tuvimos una reducción del 4% con el sistema Avaferm, una reducción desde el punto de vista energético que es bastante importante. Sé que estoy hablando de algo que depende muchísimo del tipo de instalación o del tipo de bodega en la que nos encontramos. Entonces es obvio que son números que hay que coger con pinzas, que son el resultado de algo coyuntural. Mientras que los números que hemos visto hasta ahora son números que son influenciados por el enfoque de la bodega o del procedimiento, pero que se pueden achacar al uso de un dispositivo alternativo. Aquí tenemos que considerar las dotaciones, los equipos que tenemos en la cantina, en la bodega. Por ejemplo, el tipo de bomba que tenemos en la bodega o el tipo de herramientas que tenían en la bodega. Y esto quiero subrayarlo, quiero hacer hincapié en ello porque es una variable importante. Nosotros hemos hecho un recuento total estimando la cantidad de energía necesaria para la temperatura del procedimiento, considerando las diferencias, considerando los distintos días de fermentación, considerando las distintas instalaciones de bodega. Hemos utilizado coeficientes para hacer nuestras hipótesis. Os puedo garantizar que este trabajo no ha sido tan fácil, no es tan banal. Entonces, hemos hecho algunas estimaciones y en el caso de la bodega de Borgo Molino hemos tenido un incremento de energía del 5%, mientras que si vamos, luego vuelvo atrás, si vamos a la bodega de Forlì-Predappio, podemos ver una reducción del 9,1%. Este dato está ligado a los distintos dispositivos que estaban presentes en la bodega. Entonces, nuestras consideraciones: el procedimiento es más breve en el caso de Avaferm, las fermentaciones arrancan con las mismas concentraciones de azúcar y con Avaferm la temperatura se puede gestionar antes para mejorar el agarre de fermentación. Esto significa que si yo reduzco la potencia, este juego puede ser la causa de ese ligero aumento que hemos tenido en uno de los dos casos. Es verdad que también con Avaferm la cantidad de calor se disipa en un tiempo inferior. Estas son algunas valoraciones, pero siempre tenemos que considerar el factor bodega. Hemos cogido todos estos parámetros, considerando también el estudio de Environment Life Cycle, estudios de impacto medioambiental para ver cuál ha sido el impacto medioambiental de la fermentación. En este caso, con el método tradicional en rojo y Avaferm en azul, hemos tenido una reducción en el impacto medioambiental.
lo hemos podido cuantificar en una reducción de menos 1,75. La gestión de los nutrientes es una disminución del 32%. Un Audi rojo que bloquea una salida de emergencia. No sé si es de alguien de aquí, pero debe ser importante. Disculpe. Y simplemente si puede ir un poco más despacio para la traducción. Okay, sorry. Por lo tanto, este era el caso referente a Borgo Molino. En cambio, con respecto a la bodega de Forlì Predappio, hemos tenido una reducción de alrededor 7,9% en cuanto al impacto medioambiental. Recordemos que nosotros ya habíamos hecho estudios ligados a la instalación de refrigeración y llegaban hasta el 90% de impacto medioambiental aquí mismo en la bodega de Forlì Predappio, y si antes teníamos una reducción del 32%, en este caso, aquí os enseño datos agregados, pero sabéis muy bien, ya que sois expertos, que estos diagramas pueden desglosarse por contribuciones y esta contribución se ha reducido de un 5,4%. En cuanto a los costes, aquí los costes no estaban ligados a los dos experimentos, sino que hicimos unas evaluaciones previas ligadas a los depósitos. Por ejemplo, en el caso de Borgo Molino hemos tenido un payback considerando las ventajas de Avaferm, un payback de 8 años. Si nos movemos a la bodega de Forlì, este payback se reduce a 3 años. Existe, por lo tanto, quizás una economía de escala que hace de manera que desde el punto de vista económico el dispositivo resulte muy interesante. Vamos ahora a resumir los puntos de fuerza, que son la reducción de los tiempos de procedimiento, un potencial aumento de la productividad, disponiendo de una cantidad de depósitos o cubas más elevadas. Podemos multiplicar el beneficio, una reducción de la mano de obra, nosotros la hemos calculado en un 18-25%, y este es otro aspecto que surgió de las entrevistas. Hay un riesgo humano inferior, tenemos un consumo hídrico inferior, un ahorro energético hasta un 9,1%, la dosificación de nutrientes en las reales cantidades necesarias, procedimientos con resultados seguros, porque todo se gestiona de una forma automática, una fermentación más sostenible y finalmente un payback period del todo aceptable. ¿Hay puntos débiles? Por supuesto que los hay. También, de hecho, cuando se habla de bodegas pequeñas, es necesario reconocer que puede haber límites en la aplicación de la automatización. Es una consideración que tenemos que hacer. Y el coste de la inversión para los pequeños sitios de producción es un coste que tenemos que valorar muy bien, también considerando las necesidades de la bodega. En cuanto a las oportunidades, pues hoy todo el mundo de la industria agroalimentaria se está moviendo hasta el concepto de Industria 4.0 y esta es una oportunidad que se inscribe en esa senda con una fuerte atención hacia las problemáticas medioambientales. En cuanto a las amenazas, cuando hablamos de una tradición, cuando hablamos de lazos con la tradición muy arraigados, a veces tenemos una orientación hacia la innovación que es limitada, representa un obstáculo para la difusión de este tipo de tecnología. Muchas gracias.